Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora es turno de pasar a nuestra segunda ponencia del día, que corresponde impartirla al doctor Roberto Murphy, quien estudió la licenciatura en física en St. John's University, en Minnesota, en los Estados Unidos de América. Obtuvo la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en electrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aquí en Tonancintra, Puebla, México. Trabaja en el INAOE desde 1988 en labores de investigación y docencia de posgrado. Su campo de concentración ha sido la física y el modelado del transistor, de efecto de campo para aplicaciones en altas frecuencias, así como el estudio de antenas para su uso en comunicaciones inalámbricas. Sobre estos temas ha publicado más de 150 trabajos en revistas científicas, en memorias de congreso y en periódicos, y es autor de un libro de texto sobre teoría electromagnética. Ha dirigido 10 tesis doctorales, 18 de maestría y 2 de licenciatura, además de haber impartido más de 130 cursos de posgrado y licenciatura. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y conferencista distinguido de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos del Institute of Electrical and Electronics Engineers, la IEEE, de la cual es miembro senior desde 1992. Y bueno, sin más dilación, los dejo con el doctor Murphy. Muchas gracias por la presentación. Voy a poner mi pantalla. Me imagino que ya la están viendo. Efectivamente. Ok. Entonces, antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta serie de pláticas de la Semana Mundial del Espacio. Es un esfuerzo muy loable y muy importante. Y el lema para este año de los satélites mejoran la vida es muy apropiado. Yo le nombré a la mía La vida después del pájaro madrugador, y simplemente es por marcar un hito en la historia de los satélites. Pues, lo que voy a tratar de hacer en este rato, primero empiezo con un preámbulo, los antecedentes, la importancia del pájaro madrugador, las comunicaciones, navegación, aplicaciones de nanosatélites, aplicaciones de satélites en meteorología y finalmente en astrofísica, para terminar con un par de comentarios. Pues en el preámbulo, primero, es muy difícil tratar de hablar de todo el uso de satélites que tenemos en el mundo en unos cuantos minutos. Es una tarea de muchos días porque siempre hay más y más que hablar. Hoy en día dependemos completamente de los satélites y tenemos una gran cantidad de aplicaciones derivadas de estos. Por lo tanto, solo puedo presentar algunas ideas generales. No puedo meterme a fondo en mucho, pero serían algunas ideas generales que vamos a ver. Afortunadamente, en esa serie de pláticas va a haber más personas hablando de distintos usos de los satélites. Ya ha habido desde el domingo, entonces se complementan y van a tener otra visión, pero sigue siendo cierto lo primero, que hay muchísimo que hacer y no se puede tratar todo en unos cuantos días. Por lo tanto, les hago una invitación muy fuerte a que ahonden en el tema porque es fascinante, es algo que es reciente en la historia de la humanidad y es algo que está evolucionando muy fuertemente. Entonces, por lo pronto, les doy las gracias por la atención el día de hoy, por el interés de estar aquí. Espero que podamos aprender todos algo el día de hoy. Los antecedentes, que serían unos cuantos datos históricos. Aquí tenemos una fotografía del Sputnik, que fue el primer satélite artificial que se mandó al espacio. Fue lanzado el 4 de octubre de 1957, hace 63 años con 2 días.
tenía un diámetro, es esférico y tenía un diámetro de 58 centímetros y un peso relativamente grande para este tamaño de casi 84 kilos. Transmitió 21 días en 2 frecuencias, tiene 4 antenas, lo que ven ahí son las 4 antenas que tenía 2 receptoras, 2 transmisoras, transmitió 21 días a 2 frecuencias relativamente bajas, 20.005 MHz y 40.002 MHz, con 1 watt de potencia. Y solo pudo transmitir 21 días porque iba alimentado con baterías y esas baterías se gastaron y ya no había forma de cargarlas y por lo tanto dejó de transmitir. Siguió volando en una órbita elíptica con semieje menor de 215 kilómetros, el mayor de 939, a una velocidad de 8.100 metros por segundo. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso rápidamente, lo que nos daba una órbita completa a la Tierra en hora y media, 96.2 minutos. En su tiempo de vida recorrió 70 millones de kilómetros o 1.440 órbitas hasta que cayó, se desintegró en la atmósfera el 4 de enero de 1958, 3 meses después de que fue lanzado al espacio. Fue muy importante porque demostró que se podían tener satélites y aunque fue el primer satélite artificial, la idea y la visión del mundo conectado por satélites lo podemos ver a 1942. En ese tiempo, un escritor norteamericano de ciencia ficción, George Smith, menciona en sus cuentos de ciencia ficción el tener estaciones en el espacio con órbitas estacionarias y todo esto se compiló más adelante en una serie de historietas que se llamaron Venus Equilateral. Pero fue el británico Arthur C. Clarke quien describió el uso de órbitas geosíncronas y geoestacionarias en un artículo que publicó en octubre de 1945 en Wireless World, una revista inglesa. Aquí nada más hay que notar que Arthur C. Clarke estudió física y matemáticas, pero este artículo lo publicó antes de ir a la universidad. O sea, antes de cursar estudios formales, ya había tenido esta visión. Entonces, el artículo, y claro, tiene un nombre apropiado a ese tiempo. En español lo podemos ver como relevos extraterrestres. Se puede tener cobertura mundial de radio con estaciones cohete y las estaciones cohetes o rocket stations, como le llamo, es simplemente los que hoy en día llamamos satélites. Esta es una copia de la portada de su artículo. Empieza diciendo que aunque es posible conectar con ciertas frecuencias y rutas a 2 puntos en la superficie de la Tierra, hay lugares que simplemente no son accesibles. Y sigue en su introducción diciendo que un sistema de radiodifusión verdadero que provea un campo de fuerza constante todo el tiempo y en todo el globo sería invaluable, por no decir indispensable, para la sociedad mundial. Entonces, él está especulando que si se puede hacer esto, si podemos tener comunicaciones por ondas electromagnéticas con estaciones fuera de la Tierra, en el espacio. Y de hecho, en el mismo artículo, y esta es una figura tomada de ese artículo, él demuestra que sí se puede hacer con 3 satélites en una órbita geosíncrona. Y estos 3 satélites, él pone uno ahí a los 30 grados este, que sería para África y Europa, a los 150 grados este para China y Oceanía, y a 90 oeste para las Américas. Entonces ahí describe que sí se puede conectar todo el planeta con 3 satélites y por lo tanto la especulación de si podemos tener estaciones en el espacio para comunicaciones que cubran todo el planeta es afirmativa, sí se puede hacer.
Hoy en día ya estas órbitas se conocen como órbitas Clark en honor a él, y el conjunto de satélites en órbitas geosíncronas o geoestacionarias se conocen como el cinturón Clark. Más de Clark, tenemos la película 2001 Odisea en el espacio, que salió en 1968, que está basada en escritos de Clark. Después de la universidad ya no se dedicó a la ciencia, por cierto, se dedicó mucho a ciencia ficción y también le encantaba bucear, entonces se la pasó la vida buceando y escribiendo ciencia ficción. También tuvo un programa de televisión sobre ciencia, etcétera, pero ya no fue un científico que se dedicara a escribir artículos científicos. Pero esta película, que es una de las más importantes de ciencia ficción en la historia, él colaboró con Stanley Kubrick para hacer el guión de la película. Salió también la película, que ya después escribió él 3 secuelas, el 2010, 2061 y 3001, todos sobre Odiseas en el espacio. Él pudo haber patentado sus ideas sobre comunicaciones, pero nunca lo quiso hacer. Y en sus palabras dice: muchas veces me preguntan por qué no patenté la idea de las comunicaciones vía satélite, y mi respuesta es siempre: una patente es en realidad una licencia para ser demandado. Quién sabe exactamente a qué se refería, pero nunca quiso patentar sus ideas sobre comunicaciones satelitales. Quedaron libres para el uso de la humanidad. Y le debemos a Clark, como visionario, las modernas comunicaciones satelitales. El siguiente satélite más importante, hubo varios después del Sputnik, pero donde yo me centro es en el pájaro madrugador. Pájaro madrugador lo llamaron así porque hay un dicho que dice que el pájaro madrugador se queda con la lombriz. Y esto tenía relación a la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque soviético. El bloque soviético iba ganando con el Sputnik, y cuando salió dijeron: pues ahorita nosotros nos vamos a comer la lombriz, vamos a estar mejor, y por eso vamos a nombrar al pájaro madrugador. Y esta es una fotografía de este satélite. Aquí ya vemos que ya tiene una gran cantidad de celdas solares, primitivas, pero celdas solares. El nombre correcto es el Intelsat 1, que fue comercial. Fue lanzado el 6 de abril de 65 en una órbita geosíncrona. Fue el primer satélite comercial. Había otros antes que eran militares, y fue el primero que conectó en tiempo real a Norteamérica con Europa, con señales de televisión, telefonía y telefacsímil, que es lo que le llamábamos fax, que ya no, básicamente ya no existe. Y demostró que se podían tener comunicaciones comerciales en todo el mundo. Midió 75 centímetros por 61 y tenía un peso de 34.5 kilos. Aunque la compañía lo construyó, era Hughes Aircraft, o se llamaba antes, no era Hughes Aerospace, se construyó para una vida útil de 18 meses y estuvo en servicio hasta enero de 69, es decir, casi 4 años enteros, a pesar de que se había diseñado para 18. Se reactivó en junio de 69 para el programa Apolo porque les falló otro satélite, y se reactivó brevemente en 1990 para celebrar su 25 aniversario. Y sigue en órbita, no se ha caído porque se mandó a órbita geoestacionaria, entonces sigue ahí. La importancia del pájaro madrugador reside en que fue el primer sistema de comunicaciones global comercialmente disponible. Es decir, la gente en distintos países, las compañías podían pagar para tener la transmisión de sus señales. Como les decía, hubo otros antes. Aquí hay varios, pero eran militares, no comerciales. Y el pájaro madrugador demostró que se podían tener comunicaciones conectando a todo el planeta en tiempo real, si consideramos el tiempo de retraso de la señal, que es de 1/4 de segundo. Y el ejemplo icónico de esto fue la transmisión del evento artístico Our World,
que fue un evento de 2 horas y media con artistas de varias partes del mundo, que se transmitió el 25 de junio de 1967. Fue visto en varias partes del planeta, todavía no se sabe exactamente entre cuántas personas, pero la especulación es que entre un mínimo de 400 millones y un máximo de 700 millones de personas vieron la transmisión. Participaron difusoras de 14 países, México estuvo incluido en esto, y otros 6 del bloque exsoviético decidieron no participar en protesta por la guerra de 6 días entre Israel y Egipto. La señal se transmitió a 24 países y aunque los actores principales fueron los Beatles, participaron muchas más personas, algunos famosos como María Callas y Pablo Picasso. El evento cerró con la difusión por primera vez de All You Need Is Love de los Beatles. Y el nombre del evento se tomó de una novela precisamente de Arthur C. Clarke y Stephen Baxter, que se llamó The Light of Other Days, en la que el conglomerado de comunicaciones, Televisa, TV Azteca, lo que fuera, llevaba por nombre Our World precisamente. Muy bien, entonces las comunicaciones son lo más importante que podemos tener con satélites y hoy en día ya hablar de comunicaciones es hablar de un muy amplio rango de aplicaciones. Entonces aquí trato de presentar algunas de las básicas. El uso más diseminado es para comunicaciones, pero las comunicaciones hoy en día incluyen globalmente lo que es telefonía, televisión e internet. En todas estas vamos a tener audio, video y datos. Entonces transmitimos audio, video y datos a través de estas 3 formas. Hay una gran cantidad de aplicaciones derivadas de estas, como la meteorología, el GNSS, el Internet de las cosas, etcétera, que están basando en satélites. Los satélites han evolucionado mucho desde el pájaro madrugador y ahora pueden tener una vida mucho más larga. Ya vimos que el Sputnik duró 4 meses, aunque no transmitió los 4 meses. El pájaro madrugador duró transmitiendo 4 años casi. Hoy en día, un satélite debe de transmitir alrededor de 10 años. Y no es tanto que los satélites modernos dejen de funcionar, simplemente se vuelven obsoletos al cabo de unos cuantos años. Evoluciona tanto la necesidad de la electrónica que ya los dispositivos que tienen los satélites son relativamente primitivos y hay que sustituir al satélite. También, aquí no me voy a meter en esto, pero hay una gran cantidad de satélites militares que fundamentalmente abarcan el espectro de las comunicaciones. La ventaja de los satélites militares no es que se usen para fines bélicos, sino que los ejércitos del mundo tienen todo el dinero del mundo para desarrollarlos y por lo tanto siempre representan el estado del arte. Los satélites militares son los más adelantados y de ahí se derivan eventualmente los comerciales. Aquí hay un ejemplo de un satélite comercial de Airbus en Europa. Está dentro de un cuarto limpio y el cuarto limpio tiene una cámara anecoica para poder probar todos los sistemas. No solo es ver que funcione la electrónica, sino también siempre hay que pensar en cómo se va a mandar al espacio. Entonces las antenas que tenemos aquí tienen que ser plegables, se tiene que reducir el tamaño del satélite lo más posible para que pueda ser lanzado eficientemente al espacio. Pero antes de eso hay que hacer todas las pruebas adecuadas y por eso se requiere primero la cámara anecoica y segundo tiene que estar en una atmósfera de cuarto limpio para evitar contaminación. Por ejemplo, en las antenas que las podemos ver como espejos y como Marcial estaba diciendo en la plática anterior, se pueden contaminar muy rápidamente y ya dejan de funcionar como deberían de funcionar. Los satélites pueden tener muchas órbitas. La geoestacionaria es un caso especial de la geosíncrona.
para la cual el satélite se mantiene sobre un punto de la Tierra continuamente. Tiene un radio de 42.164 kilómetros o, quitando el radio de la Tierra, 35.786 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Eso también nos dice que no es tan fácil ir a ponerle baterías al satélite cuando querramos. Pero hay muchas órbitas más cercanas a la superficie. Son órbitas bajas, Low Earth Orbit o LEO, que no pueden ser geosíncronas, pero se usan para muchas aplicaciones. Las vamos a encontrar por lo general entre 160 y 1,000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y hay órbitas también polares, casi circulares, de órbita baja que circundan a la Tierra de polo a polo. Y hay muchas otras órbitas, la de media, en lugar de low Earth orbit es medium Earth orbit, etc. Hay unas matemáticas rapiditas, nada más para que nos demos cuenta qué tan sencillo es. Si tuviéramos una órbita circular, que es una aproximación, obviamente las órbitas son generalmente elípticas, pero vamos a pensar que tenemos una circular. La fuerza de gravitación la igualamos con la fuerza centrípeta y eso nos da la ecuación de órbita. Si resolvemos para la velocidad, tendríamos esta cantidad que vemos que depende del inverso del radio y el periodo depende del radio a la 3 medios. Por lo tanto, si queremos un periodo igual a la duración de un día, lo que es una órbita geosíncrona, podemos calcular aquí el radio rápidamente. Y las comunicaciones hoy en día engloban una gran cantidad de datos de audio y video, de telefonía, televisión, meteorología, comercio, banca, salud, internet, y ahí le seguimos porque hay una gran cantidad de formas. Los satélites pueden transmitir información para varias de estas aplicaciones con acceso múltiple. Ahí se involucran muchos de los protocolos de comunicaciones, de cómo hacer que se puedan tener muchas señales en una sola portadora, etcétera. Y hay otros que están diseñados únicamente para un solo tipo de señal. En las áreas de la salud, una aplicación muy importante es la telemedicina, que cada día toma más importancia porque lleva recursos virtuales a regiones del planeta que aún no tienen el desarrollo suficiente. Entonces, se puede tomar una placa de rayos X en algún lugar, mandarla vía satélite a otro lugar y de ahí estudiarla y ver qué es lo que tiene y así muchas otras hasta lo que ya nos parece posiblemente increíble, pero ya hay operaciones remotas donde un médico mueve las manos en un lugar, la señal se transmite vía satélite a una máquina en otro y la máquina hace el mismo movimiento que está haciendo el médico para hacer operaciones remotas. Hay esfuerzos importantes que buscan conectar a todo el planeta con internet vía satélite y hay muchas compañías que ofrecen este servicio, pero todavía con precios onerosos y sin las prestaciones requeridas. Un ejemplo de esto, nada más por decir uno, es el proyecto de SpaceX que se llama Starlink. En Starlink, la propaganda que tienen es que va a haber internet de alta velocidad en todo el planeta y es un proyecto que quiere tener hasta 42,000 satélites pequeños en órbitas bajas para poder dar internet a todo el planeta vía satélite. Eso sería fantástico. Tenemos una cuenta nosotros y la podemos usar en la casa, en el coche, en cualquier lugar del planeta. Ya no nos preocuparía llegar al restaurante y pedir la clave del Wi-Fi o al hotel o nada. Simplemente tendríamos siempre todo conectado con nuestra propia cuenta. Entonces, este proyecto pretende conectar a todo el planeta a Internet con una constelación de satélites pequeños de 260 kilos cada uno. El proyecto inicial consideraba tener 12,000, pero ya desde el año pasado se logró tener el permiso para otros 30,000 y el número total va a ser de 42,000. Es una constelación, así se le llama a tener tantos satélites. Estará en 3 órbitas bajas de 340 kilómetros, 550 y 1150. Y las bandas de transmisión
están de 12 a 18 gigas, de 26 a 40 gigas y de 40 a 75 gigas. Esta es una concepción de lo mismo que hace Airbus, tener todo el planeta conectado por una constelación de satélites. Y claro, como en todo, siempre hay quejas. Este es un artículo que salió en un periódico de Inglaterra, el Independent, salió el 25 de agosto de este año y dice que ya hay cientos de astrónomos que se oponen básicamente al proyecto de Elon Musk porque va a limitar los descubrimientos científicos. Pero siempre va a haber eso en la vida del humano y los astrónomos ahorita no tienen mucho que preocuparse porque ya casi todos se están mudando a observación en el espacio. En navegación también tenemos un campo muy importante de aplicación para los satélites. Es navegación y posicionamiento global, que hoy en día ya todos los sistemas están agrupados o están colaborando en un sistema satelital de navegación global o el GNSS, que es a nivel mundial. Las precisiones que se pueden lograr son con unos cuantos centímetros y además de ayudar a guiar naves, tiene usos destacados en la seguridad y prevención de robos. Es clave en la navegación aérea y es fundamental para la conducción de vehículos autónomos y en muchos de los sistemas de vehículos modernos. Además de eso, hay aplicaciones como ahorita vamos a ver en otros campos. Entonces, esto es lo que constituye a GNSS. Tenemos el GPS de Estados Unidos, el QZSS de Japón, el GLONASS de Rusia, Beidou de China, Galileo de la Unión Europea y el IRNSS de India. Son sistemas que trabajan básicamente en la misma banda, entre 1 y 2 gigas. Los satélites tienen pesos distintos, hay algunos grandes, muchos están aquí. MEO es órbita media, GSO es geosíncrona y GEO es geoestacionaria. Tiene aplicaciones globales o regionales, pero ya todo unido es una aplicación global. Y la exactitud, pero para casos militares, está en básicamente 2 centímetros hasta 10 centímetros. Es también importante conocer la posición exacta de la Tierra para muchas aplicaciones que le llamamos georreferenciadas. Google Earth, por ejemplo, que lo usamos en muchos casos. La fotografía geocodificada, que ya la misma cámara graba en la fotografía digital todos los datos de longitud, latitud y altitud donde se tomó la foto. En un celular inteligente tenemos una gran cantidad de aplicaciones que utilizan los datos de GNS, como son el mismo GPS y todas las que piden usar localización para operar correctamente. Entre estas tenemos todas las que tienen que ver con tránsito, con servicios, con turismo, con bancos, con comercios, la misma cámara, el clima, las redes sociales y muchas más. El usuario puede decidir si se activan estos o no, pero si no se activan, hay muchas aplicaciones que simplemente no van a funcionar, no va a tener sentido tenerlas. El Waze, por ejemplo, si no está activada la posición, la locación, entonces no nos sirve de nada. Algo que tiene mucho desarrollo hoy en día son los nanosatélites. De hecho, la plática que siga esta es sobre CubeSat, que aquí rápidamente vamos a ver algo. Los nanosatélites han proliferado para muchísimas aplicaciones en épocas recientes y se debe principalmente a que son construibles con electrónica comercial, que es electrónica que podemos encontrar en tiendas. Claro, no es electrónica común y corriente, es electrónica sofisticada, tiene que ser electrónica inmune a la radiación, entonces es un poco más cara, pero la podemos encontrar en tiendas, no la tenemos que hacer
de diseño cero, pero que contrasta con la circuitería elaborada que representa un satélite grande como los que vimos en láminas anteriores. Son relativamente baratos. Relativamente baratos, estamos hablando de unos $40,000 ya incluido el lanzamiento. Además del costo reducido, tanto en fabricación como en lanzamiento, una ventaja es el tiempo de desarrollo, que es por lo general menor a 8 meses. Y esto contrasta con un satélite grande que puede tardar varios años en diseñarse y fabricarse. El tiempo de obsolescencia de los nanosatélites no es crítico, porque son básicamente desechables. El satélite puede ser sustituido por uno más moderno sin mucho gasto y sin dejar pasar mucho tiempo. Obviamente, no sin mucho gasto, va a depender de quién lo está mandando o quién lo está haciendo. Hay hoy en día una gran cantidad de constelaciones comerciales donde cobran por los servicios y entonces a ellos no les cuesta mucho mandar otro. Si lo hacemos académicamente, obviamente sí nos cuesta, y no podemos estar reemplazándolo a cada rato. Entonces, estos nanosatélites se basan en el estándar CubeSat, que es un cubo de lado igual a 10 centímetros y un peso de alrededor de 1.3 kilogramos, menor a 1.3 kilogramos debería ser, y se pueden fabricar usando varias de estas unidades. Son satélites de órbita baja, generalmente en 400, 650 kilómetros, y de las fórmulas que tenemos podemos calcular velocidades orbitales del orden de 8 kilómetros por segundo. Le dan la vuelta a la Tierra en unos 90 minutos, entre 14 y 16 órbitas al día, obviamente dependiendo de la altura. Y son relativamente recientes. El primer CubeSat fue puesto en órbita en junio de 2003. Fue originado la idea en Caltech, en California, en 99, y se llevaron 4 años en desarrollarla. Aquí hay una foto de la NASA no es una foto, es una simulación de la NASA de un CubeSat de 2 unidades. Estas serían las unidades, ya es estándar tener unidades de 10 por 10 por 10 con un peso máximo de 1.3 kilogramos, pero se pueden ir juntando unidades. En todo el exterior tienen celdas solares para cargar las baterías recargables que llevan, y aquí hay una clasificación de satélites. Los grandes pesan más de 1,000 kilos, los medianos entre 1,500, los pequeños menos de 500, y ahí se rompe la distribución en mini satélites de 100 a 500, microsatélites de 10 kilos a 100 kilos, los nanosatélites de 1 kilo a 10, los picosatélites de 100 gramos a 1 kilo, y los femtosatélites de 10 gramos a 100 gramos, que ya básicamente estamos hablando de chips. Y estos están diseñados para formar constelaciones con un número grande pero variable de satélites, variable porque se pueden sustituir. Y una de las aplicaciones directas de los nanosatélites es en Internet de las Cosas, que ya hoy en día también podemos llamar Internet de todo. El objetivo es conectar de una manera rápida, confiable y económica a lugares que no tienen acceso a comunicaciones. Y actualmente hay más de 20 compañías ofreciendo sus servicios comercialmente. Swarm Technologies con lo que le llaman SpaceBee, Lacuna Space, OQ Technology, Astrocast, Miriota, Iridium, Hyber, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo de esto. Esto fue una convocatoria que salió hace 3 años de la Agencia Espacial Europea, donde estaban dando una cantidad de dinero de 150,000 euros para hacer un estudio de factibilidad para hacer una constelación de nanosatélites que funcionara con todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas. Otro campo muy importante es la meteorología. Hasta principios, mediados del siglo pasado, la gente no sabía cuándo les iba a caer un huracán o algo, y había desastres naturales muy fuertes. El más famoso, posiblemente lo han oído, fue el de Galveston y Houston en 1910, donde de repente les llegó un huracán de intensidad 5
y causó una gran cantidad de destrozos y una gran cantidad de muertes porque simplemente no sabían que iba a venir el huracán. Entonces, una de las aplicaciones que revolucionó el satélite fue la meteorología, que ha evolucionado grandemente al uso de satélites. No solo ven el movimiento de las nubes, sirven para observar una gran cantidad de fenómenos atmosféricos y en la superficie terrestre. Lo más importante puede ser el seguimiento de huracanes, pero también hay estudio de las corrientes marítimas, de las tormentas de arena y su desplazamiento en el planeta. Este año tuvimos la tormenta de arena del Sahara que nos llegó acá, especialmente a Saltillo. Los incendios forestales que ahorita tenemos en todos lados, erupciones volcánicas y la trayectoria de la nube de cenizas, la variación de los casquetes polares y muchas más. Esta información ha servido para salvar muchas vidas en tiempos recientes y para poder alentar a poblaciones enteras del acercamiento del fenómeno. En Estados Unidos es la NOAA la que se encarga de estos y tiene una gran cantidad de proyectos relacionados al clima y a la sustentabilidad del planeta. Y hoy en día se ha formado una alianza global para obtener y compartir datos de satélites propiedad de varios países. Esta alianza se conoce como el World Meteorological Organization's Global Observing System, que son 7 países y 5 organizaciones, y estos serían todos los satélites que hay en diferentes órbitas, y son de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de India, de China, de Francia y de Rusia, fundamentalmente con distintas agencias que se dedican a proporcionar fondos para la operación. Esta es una foto del huracán Sally que causó destrozos fuertes en Luisiana el 14 de septiembre de 2020, pero la gente ya sabía que iba a llegar ahí y que iba a llegar con fuerza y se pudo prevenir. Y esta es otra de hoy en la mañana a las 8:20, que es el huracán Delta, que está básicamente entrando en Yucatán o estaba entrando a esa hora, y también se advirtió a la población que podía haber problemas catastróficos si no se prevenían. Este es un ejemplo de la familia GEOS, que se llama así por Geostationary Operational Environmental Satellite. Es el más moderno, es el GOES 17, pero tuvo algunos problemas en la electrónica y ya se está trabajando en su reemplazo para diciembre de 2021. Sigue funcionando, pero no tan bien como debería. Esta es una foto del GEOS tomada el 20 de mayo de 2018. Se ven todas las nubes del planeta. Esta la pueden obtener en internet en alta resolución si bajan 80 megabytes de foto. Y hay más información sobre estos en esta dirección en la NOAA. Y finalmente, astrofísica es un campo muy importante porque nos permite conocer todo lo que está afuera de el planeta. El planeta es muy pequeño comparado en el universo. Tenemos que saber qué hay afuera. Y el problema es que las ondas electromagnéticas que provienen del universo son atenuadas y distorsionadas en la atmósfera terrestre. Muchas de las señales son de baja potencia y no se pueden detectar con telescopios en la superficie de la Tierra. Y una buena alternativa ha sido fabricar satélites equipados con telescopios para distintas bandas, realizando observaciones desde afuera de la atmósfera. Se tienen mejores imágenes e imágenes imposibles de captar en la superficie terrestre. A lo largo de la historia satelital, es decir, desde 1957 en adelante, se han lanzado una gran cantidad de telescopios espaciales para estudiar el universo en distintos rangos de frecuencia. Los hay desde muy altas energía que captan rayos gamma, también para rayos X, para el ultravioleta, el visible, el infrarrojo, ondas milimétricas, microondas y radio, es decir, todo el espectro básicamente. Además, hay telescopios espaciales para la detección de partículas, de ondas gravitacionales, de todo tipo de radiación proveniente de cada esquina del universo. El doctor Omar López ya les hablará con más detalle mañana del Hubble. Este fue lanzado a órbita baja el 24 de abril de 1990, hace 30 años. Captura imágenes del espacio exterior sin interferencia de la atmósfera terrestre.
lleva más de 30 años en el espacio y ha contribuido decididamente al entendimiento del universo. Ha proporcionado imágenes en alta definición de objetos y galaxias lejanas que sería importante captar desde la Tierra. Aquí está, por ejemplo, la nebulosa del Águila, que también se llama los pilares. Ahí debería ser pilares, no pilares. Los pilares de la creación. Esta es una foto del Hubble. Esta es otra de las tormentas en Júpiter. Y como ya cumplió 30 años, ha sido mantenido, le han dado mantenimiento 5 veces, pero ya no está el programa del taxi espacial, entonces ya no es tan fácil ir a darle mantenimiento, entonces está pensando reemplazarlo con un nuevo telescopio que es el James Webb Space Telescope. James Webb, porque James Webb fue el primer director de la NASA, que fue director entre 61 y 68 y es reconocido por su decidido apoyo al programa Apolo. Este telescopio está planeado lanzarlo al espacio el 31 de octubre de 2021, en poquito más de un año, y tendrá un espejo primario de 6.5 metros con 18 paneles de berilio cubierto de oro y observará el espacio en un espectro de 0.6 a 28.3 milímetros, es decir, parte del visible y mucho de el infrarrojo. Mientras que el Hubble tiene un primario más pequeño, 2.4 metros, y observa entre 0.1 y 1 milímetros. Una micra, perdón. Es una foto de cómo va el James Webb, que obviamente también ha requerido una gran cantidad de desarrollo científico y tecnológico y nos va a dar muchísima más información del universo una vez que esté en órbita. Entonces, para terminar, algunos comentarios finales. El primer satélite comercial o el Intelsat 1 fue el pájaro madrugador, marca un hito en la historia, ya que demostró las capacidades del ser humano para tener sistemas de comunicaciones con estaciones en el espacio. En estos 55 años, el desarrollo de la humanidad se debe en gran medida a la evolución de los sistemas satelitales. Hoy por hoy tenemos a todo el planeta conectado en casi tiempo real, con una importante variedad de aplicaciones comerciales, educativas, científicas, de entretenimiento, deportivas, altruistas, de navegación, astronómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y día con día surgen más necesidades de comunicación y día con día se obtienen soluciones basadas en satélites. Los grupos de investigación y desarrollo en el mundo que se dedican a satélites están buscando mejorar las características de estos continuamente. Es un campo que no va a acabar, siempre va a haber más que hacer. Se necesitan mejores sistemas de propulsión, de almacenamiento de energía, se necesita mayor potencia, frecuencias de operación más altas, porque así podemos satisfacer las demandas de rapidez, ubicuidad, ancho de banda, confiabilidad y eficiencia. Es muy difícil cuantificar el número de satélites que se han puesto en órbita, pero hay al 31 de marzo, según datos, 2.666 activos y este no contempla todos los nanosatélites ya en órbita ni los satélites pequeños. De estos, la mayor parte de los satélites son de Estados Unidos, 1.327. El siguiente competidor es China, con solo 363. Rusia tiene 169 y el resto del mundo, México incluido, 807. El lema de esta serie de conferencias lee: los satélites mejoran la vida. Indudablemente es cierto, desde cualquier punto de vista. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias, doctor. Una gran ponencia. Gracias. Ahora pasamos a la sesión de dudas y preguntas. Y en primer caso tenemos una de Agustín Márquez que nos dice: ¿cree usted que más adelante consideren las necesidades de los telescopios terrestres o están condenados a extinguirse? Pues no van a estar condenados a extinguirse, pero van a estar cada vez más limitados.
vamos a poner, y Agustín lo conoce perfectamente, el caso de la cámara Schmidt, se puede usar todavía para muchas cosas, pero no para una investigación profunda del universo. Es muy bonito ver a Júpiter, ver a Saturno. A mí me tocó estar ahí para ver cuando unos meteoritos o unos cometas, ya ni me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo, chocaron contra Júpiter y para eso van a seguir funcionando, pero para hacer una investigación muy profunda de los orígenes del universo, definitivamente vamos a tener que estar en el espacio, en, claro, una opinión personal mía. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Nos dice Juan Ochoa si hay programas para la basura espacial. No, no hay programas ahorita para recuperar toda la basura que tenemos ahí, pero siendo sarcásticos, es algo muy bueno porque el día que vengan extraterrestres van a ver que todo está lleno de basura y van a decir, no, son unos cochinos, vamos a buscar otro planeta mejor. No hay, ahí se quedan mucho de lo, especialmente todo lo que está en órbita geosíncrona, se queda ahí. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Nos dice Raúl Santos. ¿Cree que los CubeSats dominen las comunicaciones satelitales en el futuro? En muchos aspectos sí. Obviamente siempre va a haber satélites grandes para aplicaciones comerciales muy privadas, por ejemplo, todo lo que es banca, todo lo que son aplicaciones militares, pero para aplicaciones donde no se necesite muy alta seguridad, va a haber una proliferación de constelaciones de nanosatélites que puedan proveer servicios de Internet, por ejemplo, de televisión vía satélite, etcétera, etcétera. Todo lo que es comercial sin necesidad de tener muy alta seguridad o muy altas prestaciones. Ok, muchas gracias. Nos dice Alejandro Pérez, dada la gran cantidad de satélites geoestacionarios y la superposición en el arco orbital con la miríada de nanosatélites, ¿cómo se controla que no haya interferencia en las señales? Más allá de polarización y codificación, ¿se usa algo más para evitar interferencias en sus patrones de radiación? No, no hay nada que se use para evitar interferencia y es parte de las quejas que se tienen porque sí, estamos llenando todo lo que son órbitas bajas de satélites. Claro, hay que también pensar en el tamaño de los nanosatélites comparados con lo que representa la superficie de una esfera. Aquí estamos hablando de una esfera de por lo menos 6.500 kilómetros de radio. Entonces, estos son todo lo que es la red, las constelaciones de nanosatélites son puntos muy pequeños que, aunque ofrecen interferencia, es una interferencia mínima. Es más preocupante la interferencia que tenemos en la atmósfera porque las señales se distorsionan y se atenúan en la atmósfera. Entonces, no va a haber, hasta ahorita no hay un problema muy severo con eso. Eventualmente puede ser que se tengan que definir órbitas muy precisas para estos, pero es poco probable que sea en los siguientes 20 o 30 años. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre el desarrollo de una agencia espacial latinoamericana? Sería muy bueno, pero más que latinoamericana deberíamos tener una agencia, deberíamos cooperar fuertemente con todos los países del mundo. Pero sí, desafortunadamente en América Latina el desarrollo de las ciencias espaciales ha sido extremadamente lento. Aquí simplemente ya vimos que la historia de los satélites es de por lo menos 63 años con el Sputnik. Si nos vamos a 1945 con el artículo de Clark, ya estamos hablando de básicamente 75 años y México ni América Latina se han subido a el tren de el espacio. Es triste,
pero sí sería muy bueno tener un desarrollo muy fuerte en toda América Latina de satélites. Ya no sé si llamarlo una agencia latinoamericana del espacio, pero sí necesitamos desarrollar esto. La Agencia Espacial Mexicana va a pasos muy lentos, se concentran más en cuestiones políticas que en cuestiones tecnológicas. Sería para que hoy en día la Agencia Espacial Mexicana tuviera una contratación de cientos de científicos trabajando en el desarrollo de satélites y estudio del espacio. Pero no, no hemos llegado a eso. Definitivamente es algo que debemos hacer y yo espero que todavía me toque verlo en mi tiempo. Ok, muchas gracias. Um, Guillermo, no. Fernando nos dice, ¿cree redituable el reciclaje de algunos satélites? No es muy redituable, primero porque hay que pensar en dónde están. Si están en órbita geoestacionaria, estamos hablando de 36,000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Hay que ir por ellos. Sí tiene algunos elementos importantes, como vimos ahorita, el James Webb va a tener un recubrimiento de oro relativamente delgado, pero en un área grande de 6,4 metros, y eso puede ser valioso, pero el costo de mandar una misión a traer el satélite y regresarlo a la Tierra y después quitar todo eso es bastante oneroso. Y la electrónica, por lo general, ya va a ser obsoleta cuando se recupere, entonces no va a tener mucha aplicación en nuevos sistemas. Y es por eso que tenemos tanta basura espacial, porque no vale la pena económicamente ir por los satélites, aunque estén en órbita baja. Claro, muchos también caen, van perdiendo órbita y caen en la atmósfera terrestre y se desintegran. Eso es un problema que también se ha mencionado para Starlink. En Starlink no se están usando nanosatélites, se usan satélites que le llaman pequeños, pero son relativamente grandes, con un peso de 260 kilogramos. Los que puedan perder órbita y chocar en la atmósfera terrestre, la mayoría se van a desintegrar, pero no todos. Y nos podría caer de repente uno en cualquier lugar del planeta sin saberlo. Muchas gracias. Siguiendo un poquito con el hilo de la basura espacial, Jesús Ángel nos dice, ¿cree que algún día las empresas privadas puedan recoger la basura espacial? Tendría que ser muy redituable. O sea, siempre en cualquier empresa, y especialmente en una privada, lo que se tiene que balancear es cuánto dinero invierten y cuánto van a sacar. Y por lo general, nada más fijémonos en Telmex, quieren meter muy poco dinero y llevarse carretadas gigantescas de ganancia. Entonces, una empresa privada que se dedica a recoger basura espacial tendría que tener ese margen de ganancia y como dije antes, va a ser muy difícil poderle sacar mucho jugo a los satélites ya viejos. Ok. Guillermo nos pregunta, ¿tiene algún efecto adverso en la atmósfera o en los humanos la desintegración de satélites en la atmósfera al caer? No, en realidad no, porque es como si nos cayera un meteorito. En general se desintegran y nada más caen como polvo. Obviamente no queremos tener polvo. Hay algunos metales pesados, hay algunos productos tóxicos, pero como es tan poco lo que está llegando a la atmósfera y lo se disemina muy rápidamente en la atmósfera terrestre, no nos afecta fuertemente. Ok. Por aquí en el chat, Sergio Chávez Trinidad nos dice, ¿cree usted que en un caso extremo el hecho de tener una red de satélites pueda tener un uso bélico al ser interferida? Sí, claro, y hay una gran cantidad de satélites que están hechos para fines militares. No hay todavía un satélite que tenga armas
como lo que quiso hacer en su tiempo el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que quería tener satélites con armamento sobrevolando todo el planeta para poder atacar, pero es factible, o sea, eso no se puede descartar inmediatamente. Ok. Capsito Aguilar nos comenta, los satélites Starlink han afectado las imágenes del cielo nocturno no solo en telescopios, sino en los datos de radiotelescopios. Entonces, esta sería la forma de hacer evolucionar el estudio del universo. Pues sí, o sea, también radiotelescopio eventualmente tenemos que tenerlos y ya hay en el espacio fuera de la atmósfera terrestre. Uno de los grandes problemas que tuvo el GTM fue decidir en dónde se iba a hacer, porque tenía que ser un sitio donde la altura fuera alta para disminuir el tránsito por la atmósfera y donde no hubiera una gran interferencia de ondas electromagnéticas. Entonces, en ese tiempo, en 1998, cuando se decidió el sitio, el volcán Sierra Negra era ideal, pero ya tienen problemas de contaminación de ondas electromagnéticas de las zonas aledañas. Ok. Bueno, si ya no hay más preguntas, que no estoy seguro si alguien más por aquí del chat desea preguntar alguna otra cosa. Bueno, pues si no hay más preguntas, les doy muchas gracias por haber estado. Espero que les haya servido y allí tenían mis datos de contacto por cualquier cosa que quieran. Que tengan muy buena tarde. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder contribuir con un poquito en el desarrollo de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Hasta luego.